y le damos la bienvenida esta tarde. Tú lo escuchaste, Viri, los medios la escamotean esa información, que es una información histórica, pero tú sí la tienes y tú la anticipaste. Así es. Aunque no por la dimensión. Me quedé corta. Sí. Me quedé corta. Alejandro, me quedé corta y quiero decirles que cuando yo estaba haciendo el estimado, que aquí lo platicamos la semana pasada, yo estimé 10 millones de personas. Resulta que el dato oficial es 13.4 millones de personas. Y si observamos la pobreza por ingreso, estamos hablando de 16 millones de personas. O sea, esta es una reducción, ya lo habíamos dicho anteriormente, histórica, pero bueno, nos quedamos sin palabras realmente para expresar lo sucedido. No hay un solo presidente de la República desde que tenemos datos en 1992 que haya reducido la pobreza a este nivel. Nunca México había tenido un nivel de pobreza tan baja como el que tenemos hasta ahora. Estoy hablando históricamente de 100 años para acá, 150 años desde la Revolución para acá. Entonces, realmente estamos en una situación que sí amerita manteles largos, que creo que sí amerita hablar no solamente de las acciones del gobierno que contribuyeron en parte a realizar esto, sino también de la urgencia de repensar el modelo económico y de darnos cuenta de que ese modelo económico de los últimos 20 años no estaba dando resultados. Mira, en los últimos 10 años antes de que López Obrador llegara al poder, 2008 a 2018, 3.4 millones de personas entraron a la pobreza. Y ahorita estamos viendo que en solo 6 años, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza. Por supuesto que hay cosas que hay que mejorar la calidad educativa, el acceso a la salud, ya lo hemos platicado aquí, nadie está diciendo que el país sea perfecto, pero sí creo que es un llamado a cuentas a los economistas ortodoxos. Yo puse un tuit muy duro esta mañana en contra del Banco de México, porque muchos de los estudios que justificaban el que no se subiera el salario mínimo, que por cierto fue la principal razón por la cual observamos estos decrementos en pobreza, muchos de esos estudios estaban firmados por el Banco Central, estaban firmados por los supuestos mejores economistas de este país, y yo pues quiero que salgan a rendir cuentas. Me gustaría mucho entender cómo han cambiado esos modelos, si no se están cometiendo todavía esos errores en decisiones macroeconómicas que se están tomando ahora, porque muchas de esas personas que nos dijeron que no se podía subir el salario sin crear espirales inflacionarias, siguen ahí lamentablemente tomando decisiones. Efectivamente, el dato somete, digamos, a la política tradicional, la somete a mucha presión, Ríos, porque AMLO, aunque fue muy ortodoxo en el manejo de las variables macro, pues sí, no le movió para no ir a causar ningún estropicio en la economía, fue profundamente ortodoxo. Al mismo tiempo, experimentó mucho con las políticas públicas. O sea, yo recuerdo cómo hubo una carcajada sonora cuando AMLO dijo: tenemos que empezar a dejar de medir el PIB para si queremos explicar bienestar. No puede ser tomado el PIB como un indicador de bienestar de la gente, que es lo que al final debería preocuparnos como gobiernos. 13.4 millones de individuos que dejan la pobreza, más 1.800.000 que dejan la pobreza extrema, debería decirle casi a cualquier político que algo se vino haciendo mal y que algo se corrigió. ¿No lo ves así, Viri Ríos? Completamente de acuerdo, Alejandro. Creo que esta es una enseñanza no solamente para los políticos, debe serlo también para los economistas, debe serlo para los departamentos de economía de las mejores universidades de este país. Yo tengo un libro, como ustedes saben, que lo presenté con ustedes, que se llama Así no es, con Raimundo Campos. Y parte de lo que hablamos ahí es precisamente de muchos mitos que perviven y que viven todavía, incluso en las mejores facultades de economía. Uno de ellos era que no se podía subir el salario mínimo sin crear inflación. Bueno, no solamente se duplicó el salario mínimo en términos reales por encima de la inflación, sin que se generara ninguna espiral inflacionaria, sino que además se logró sacar a casi, 13.4 millones de personas. Es que creo que no alcanzan las palabras para describir. Estamos hablando de personas que no podían alimentarse, que no podían satisfacer sus necesidades más básicas y que hoy
pues quizá no vivan en las mejores de las condiciones, pero al menos viven en una condición de dignidad básica. Y eso se logró en tan solo 6 años, retando esas concepciones. Creo que de verdad nos faltan palabras para entender, primero, el crimen que se cometió por parte de los economistas que tomaron esas decisiones. Y segundo, el valor y la importancia de la situación en la que estamos viviendo ahora. Y en efecto, el valor de experimentar con políticas públicas y de cuestionar estos dogmas. Siguen siendo todavía muchos mexicanos que son mujeres, que son hombres, que son niños, que son adolescentes, que son adultos mayores, que siguen viviendo la pobreza. Son 38 millones de mexicanos todavía que les hace falta los satisfactores mínimos. Pero falta mucho, nos falta en Chiapas. Claro, pero la ruta, digamos, está trazada y evidentemente nos alegraba que 10 millones de mexicanos pudieran haber salido de la pobreza hace 2 semanas y hoy que son 13.4 millones, con mayor razón. Es decir, lo que dice estos datos presentados por el INEGI hoy ese es el camino. Por el bien de todos, primero los pobres. Correcto. Y fíjate que uno de los más importantes malos entendidos que se observan mucho entre los comentaristas y los analistas es el pensar que la principal razón por la cual se redujo la pobreza son los programas de transferencia social. Entonces se imaginan que es porque la gente está recibiendo dinero que están saliendo de la pobreza. La realidad es que yo justo acabo de calcular ya con los últimos datos de INEGI realmente cuál fue el principal factor. Y el 78% de las personas que salieron de la pobreza lo hicieron debido a los incrementos salariales, debido a el incremento en el salario mínimo, pero también al incremento en los salarios medios, que aumentaron cerca de 30% de acuerdo a los últimos datos de Coneval de 2018 a 2024. Entonces, no es verdad, digamos, que esto se deba a que el gobierno está gastando de más o que se está invirtiendo demasiado en los programas sociales, que además habría que acotar eso, porque no es verdad que el gobierno gaste de más. De hecho, el gasto social del gobierno mexicano es menor que casi la totalidad de los países de la OCDE, pero no es por eso que las personas están saliendo de la pobreza. Están saliendo de la pobreza porque nos atrevimos a cuestionar el modelo neoliberal ortodoxo, que decía que lo mejor para el país era tener salarios bajos y que en la medida en la cual tuviéramos salarios bajos se iba a reducir la informalidad, también se iba a aumentar los empleos. Y lo que estamos observando es que pues no era así, esto era un dogma. De hecho, la informalidad se ha reducido en los últimos años también. Viri, hay una discusión que en su momento se le reclamó al presidente López Obrador, algunos sectores progresistas se lo reclamaron al presidente y también de alguna manera se le reclama a la presidenta de México la idea de los impuestos progresivos sobre la renta, sobre el patrimonio, que me parece simplemente para que la gente se dé cuenta de qué se trata esta propuesta de los impuestos progresivos o la idea pues de hacer una reforma fiscal de fondo que permita una redistribución de la riqueza todavía más rápida y su traducción pues en términos de pobreza. ¿Tú qué piensas, Viri, si esto podría acelerar el rescate de los pobres, de los que tienen menos? Estoy completamente de acuerdo, no lo llamaría necesariamente un rescate, lo llamaría justicia básica, porque nuestros trabajadores, todos nuestros trabajadores, ni uno solo debería tener un salario que no le permita alimentar a su familia. Y lamentablemente, como mencionaban, todavía tenemos cerca del 30% de las personas con un ingreso por debajo de la canasta alimentaria básica y no básica, ¿no? Entonces, sí, yo diría varias cosas que faltan, ¿no? Primero es, en efecto, necesitamos impuestos progresivos
que puedan cobrarle más impuestos a los ricos, de forma que se pueda redistribuir hacia las clases trabajadoras, hacia las personas que más lo necesitan y construir servicios públicos de calidad. Sobre todo, se necesita atender de manera muy, yo diría, enfática el tema de la salud pública, que es por mucho una de las carencias que más ha aumentado y que ese es un problema que se tiene que resolver. Ya la presidenta Sheinbaum tiene un programa nuevo de atención a adultos mayores casa por casa. Ese programa, en mi ideal, debiera extenderse hacia la población completa y atender sobre todo también a los bebés y a las infancias, que es una parte muy importante del desarrollo humano. Segundo, necesitamos también continuar con la agenda laboral. Hay varios aspectos que todavía podrían mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Uno de ellos, el que hemos hablado mucho, es la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Pero además de eso, se tienen que continuar con los incrementos salariales. No podemos permitir que este aumento al salario mínimo quede como algo histórico que solamente realizó López Obrador. El salario mínimo debe continuar creciendo y hay espacio para que lo haga. Sabemos que hay espacio porque mientras que en el mundo los empresarios se quedan con el 50% del valor agregado de la economía, en México se quedan con el 65%, 15 puntos porcentuales más. Entonces, los datos son contundentes en demostrar que todavía hay espacio para mejorar la agenda laboral, ¿no?, de nuestro país. Y yo creo que un tercero muy importante, que a veces discutimos menos desde las izquierdas, pero que es igual, yo diría igual de importante que los dos anteriores, es tener una política de desarrollo empresarial. Fíjate que México necesita más empresas y necesita más trabajos, buenas empresas y buenos trabajos. Necesitamos combatir a los monopolios que existen en prácticamente todas las industrias y desarrollar una nueva clase de empresarios que sean socialmente empáticos, que creen buenos empleos, que no nada más se queden ellos con todo y que puedan competir contra estos grandes oligopolios que tenemos en el país. Esa es una de las agendas que también interesantemente la presidenta Sheinbaum ha tenido, yo digo varios aciertos como parte de su Plan México, pero falta su implementación y falta empezar a ver resultados. Hay ¿a qué atribuyes, Viri Ríos, el ocultamiento, el escamoteo de la información, que fue como comenzó esta conversación, de medios de comunicación, inclusive especializados en temas de información financiera o estadística, como es el caso de la medición de la pobreza? ¿Por qué no inclusive convocar a discutir un avance histórico como el de hoy? ¿Qué hay en esa clase dirigente, digamos, en términos mediáticos? Ideología, política, prejuicios, miedo. ¿Qué adviertes tú que conoces también ese ámbito? Bueno, mira, Álvaro, yo les daría el beneficio de la duda porque creo que a lo mejor mañana en primeras planas lo ponen. Creo que a lo mejor el ciclo noticioso, sí, porque vamos a darles el beneficio de la duda, porque la noticia se da a las 10 de la mañana del día de hoy, a lo mejor mañana sale en primera plana, espero que sí, porque esta es la noticia económica más importante de las últimas 25 años, yo diría, ¿no? Pero sí tienes razón, que también a mí me sorprende que no haya más personas hablando de este tema. Y yo se lo atribuyo a una profunda vergüenza, porque muchas de las personas que hoy están en las posiciones de poder de este país eran las mismas, lamentablemente, sobre todo en la iniciativa privada, eran las mismas personas que hace 10 años, que hace 7 años nos decían que era imposible aumentar el salario mínimo. Entonces, reconocer el que ese fue el principal factor que sacó a tantos millones de personas de la pobreza, pues es reconocer sus propias carencias intelectuales y su propia incapacidad de análisis. Y es verse desnudos, es el rey sin ropa de la ortodoxia económica mexicana. Así que bueno, esperemos, recapacitemos, mañana estaremos muy atentos a las primeras planas. Yo creo que debería ser primera plana en todos los periódicos del país. Vas a tener que estar aquí para comentarlo, porque fue una manera de evadir. Nosotros seguramente lo vamos a comentar, ya analizamos todas las portadas. Y sí, pues una manera de verlo, pues es justamente por ahí. Ahora, ¿tú crees que
en términos de políticas públicas, tendría que haber una nueva camada de reformas para enfatizar en el camino, y cuáles sugerirías, Viri? O sea, empujarlo por la vía de las de políticas públicas estables para el país, para empujar el mismo rumbo. ¿Cuáles serían esas políticas que tú verías? Para mí lo más importante es ponernos más ambiciosos, porque ya nos dimos cuenta de que esto funciona. Entonces no podemos contentarnos con el hecho de que se logró este avance, sino que ahora que ya tenemos, en mi opinión, la fórmula, porque está muy claro lo que aquí pasó, ahora que tenemos la fórmula, me parece que sería imperdonable el que no se continuara utilizando, digamos, este mismo proyecto para impulsar el que ya no tengamos a personas en pobreza. Ahora, ¿qué es lo que falta? Bueno, ya lo mencionábamos un poco, pero yo creo que la salud pública es indispensable que se resuelva. Y además necesitamos una mejor Secretaría del Bienestar, y les voy a decir por qué. Yo soy muy crítica con lo que está pasando. Estoy a favor de los programas sociales, creo que es muy importante que se gasten programas sociales, estoy a favor de las transferencias y creo que debería haber más transferencias. Por ejemplo, debería haber una transferencia específica para personas viviendo en pobreza en zonas rurales, independientemente de si trabajan o no sembrando vida. Por el simple hecho de que estas personas viven en condiciones de precariedad, ellos deberían poder recibir una transferencia. En fin, digamos, yo no estoy en contra de esa agenda, pero creo que la Secretaría del Bienestar actual no se ha puesto las suficientes pilas para lograr llegar y darle transferencias directas a las personas más pobres del país. Mira, todavía tenemos, de acuerdo a los datos, 5% de las personas en México viviendo en pobreza extrema. Si esas personas recibieran un programa social, inmediatamente, o bueno, la gran mayoría de ellas saldrían de la pobreza. La abismal mayoría de ellas lograrían dejar la pobreza extrema atrás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una Secretaría del Bienestar que tiene las herramientas y que tiene la capacidad para prácticamente erradicar la pobreza extrema y que, sin embargo, no lo está haciendo. ¿Por qué no lo está haciendo? Porque es difícil hacerlo, Álvaro. ¿Por qué es difícil hacerlo, Alejandro? Porque requiere mucho trabajo. No requiere solamente tener a las camarillas, digamos, de los servidores de la nación tocando de puerta en puerta. Requiere enviarlos a las zonas más alejadas del país, requiere capacitarlos para que lleguen ahí, requiere en muchos lugares requiere transporte específico para llevar las transferencias, en fin, requiere una labor de Estado. Y yo creo que la Secretaría del Bienestar debe salir de su posición de comodidad que ha tenido hasta ahora y empezar a llegar a esas comunidades, a las más alejadas. Pues es parte de lo que detona una información dada a conocer el día de hoy por el INEGI, información histórica, información de enorme relevancia porque se trata de mujeres, de hombres, de niños, de adolescentes, de adultos mayores que, por supuesto, dejan la condición de pobreza y de pobreza extrema, y que sí interpela a todos los mexicanos a continuar por esta ruta y generar una deliberación de por qué no se hizo antes. Viri, muchas gracias como siempre por la información. Sabemos que tienes otros compromisos y bueno, ya después del anticipo que nos diste hace 2 semanas con las cifras del día de hoy, pues sí es un gran acontecimiento. Me da mucho gusto, Álvaro. Fíjate que les decía que cuando yo estaba calculando los datos, que por cierto hoy estoy súper despeinada porque todo lo que he hecho es analizar los datos todo el día, entonces me da un poco de pena haber venido en esta circunstancia, pero bueno, yo cuando hice el primer análisis, el que discutimos la semana pasada, yo tenía mucho miedo de que me hubiera salido demasiado, de que 10 millones fueran demasiado. Entonces yo lo checaba y decía, no, es que son los datos, ¿no? Y bueno, ahora que me quedé corta, me siento muy feliz de que haya sido así y creo que hay que continuar, hay que avanzar. Esto ya demostró que es posible y lo que queda es reducir por completo la pobreza en este país y cumplir con esa promesa de este gobierno de poner a los pobres primero. Viri Ríos, muchas gracias. Un abrazo y saludos a su auditorio.